Eh, Estuve pensando cómo es que Dios habla al hombre pecador para convencerle. Y estuve pensando que Dios tiene una plastilina bien, bien interesante, pensando en la plastilina de Dios. Nosotros a veces queremos colorear, eh, queremos poner detalles en algunas cosas, las mujeres cuando quieren decorar algo. Pero qué interesante cuando pensamos cómo Dios habla al hombre, cómo Dios habla al hombre pecador, cuando realmente no debería ser así, porque es que el hombre es el que ha pecado, el hombre es el que ha hecho el mal, y Dios siempre ha mantenido su santidad, su perfección, pero sin embargo, Él busca al hombre perdido. Y alguna vez escuché decir, la ley dice a los hombres lo que deben hacer. El Evangelio dice a los hombres lo que Dios ha dicho. Por la ley es el conocimiento del pecado y por el Evangelio es el reconocimiento del pecado. Y me llamó la atención eso. Eh, por el Evangelio es el reconocimiento del pecado. Y dice ahí en Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tantas veces que Dios habló a los antiguos, de tantas maneras, con tantas plastilinas, y recuerdan, los que tienen ahí Biblia, les invito a que por favor miramos ahí lo que dice eh, Malaquías. Dice Malaquías capítulo 1, dice el verso 2, dice, yo os he amado, dice Jehová. Imagínense ustedes, después de Dios venir tratando con este pueblo de tantas formas, de tantas maneras, perdonando sus pecados, llevándoles de la mano, dándoles la provisión en el desierto, como nadie. Y dice, yo os he amado, ya terminando el Antiguo Testamento, dice, yo os he amado, dice Jehová. Y mire lo que dice, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Oiga, es bastante doloroso esto, ¿no? Yo os he amado. Y dijeron ellos, ¿en qué nos amaste? Si, si alguien nos dice a nosotros, ¿en qué me has amado? Seguramente tienen razón, porque seguramente a veces nosotros no amamos como deberíamos amar. Pero cuando Dios dice, yo os he amado, dicen, ¿en qué nos amaste? Y dice en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Incansable Dios, hablando al pueblo. Les invito a que hagamos una oración nuevamente. Dios, gracias porque de verdad tu paciencia es para salvación. Gracias Dios porque siempre nos has hablado, siempre se ha manifestado su amor de tantas maneras, Dios. Sin embargo, nosotros, con nuestros oídos cerrados, con nuestros ojos miopes,
con una mente, con un corazón, con tan pocas ganas de acercarnos a ti, Dios. Pero Dios, en esta noche damos gracias porque, como dice tu palabra, que muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oramos nuestro Dios y rogamos la dirección del Espíritu Santo sobre esta palabra, Dios, que se va a compartir. Que llegue, Dios, a las vidas cansadas, cargadas, sin esperanza en este mundo, Dios, por la falta de Cristo en sus corazones. Queremos, Dios, suplicar por la salvación de esas almas tan preciosas, Dios, para ti. Rogamos, Dios, que su palabra sea hallada en corazones y que haya salvación de almas, Padre. Te queremos alabar y dejar este tiempo en tus manos, dando las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Sí, de tantas formas, como hemos dicho, que Dios habla y ha hablado. Pero interesante lo que dice ya el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En la antigüedad Dios habló de muchas maneras, de tantas formas, pero qué interesante que en estos tiempos Dios no habla de tantas maneras. Dios habla por una persona, Dios habla por el Señor Jesucristo. Podríamos decir entonces que menos confusión. Seguramente muchas personas podrían buscar la excusa para decir que no se acercaban a Dios porque estaban confundidos de alguna manera. Pero déjeme decirle que el mensaje del Evangelio es el mensaje más sencillo que hay. No hay lugar de poder equivocarnos porque Dios habla a través de Jesucristo, porque Dios habla a través de su Hijo amado. Y de esto es que quiero que en esta noche meditemos en algunas cosas. Dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ustedes entenderán entonces por qué el Señor les dice a ellos, yo soy el pan de vida. Obviamente, porque este pueblo estaba interesado y sabía lo que Dios les estaba hablando, porque en el desierto Dios proveyó y cayó maná del cielo, y ellos se saciaron de comer el pan. Y el Señor les da esta ilustración, les da esta muestra para que ellos entiendan que Él es, no el que calma el hambre, Él es el que calma, que Él es el que quita el pecado. En su tiempo el Señor hizo esta ilustración para que la gente se acercara a Él. ¿Cuántas veces a su vida seguramente Dios le ha hablado de tantas maneras? Hay un hermano que para mí es muy querido y muy especial. Y él dice que él siendo joven, él escuchaba el mensaje del Evangelio y teniendo unos 16 años, él era sentado en la banca ahí en una iglesia, en una congregación, y él sabía que el Espíritu de Dios hablaba a su vida, pero él era pegado a la silla y podía más el rechazar el mensaje del Evangelio que el poder de verdad creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero también cuenta él la buena noticia que un día él no aguantó más. Él tuvo que caer postrado a los pies de Jesucristo, arrepentido de su pecado. Y han pasado un montón de años. Y es un hombre que vemos hoy en día, que ha caminado ganando almas para el Señor, sirviéndole al Señor. Pero cuando nosotros miramos en palabras tan sencillas, yo soy el pan de vida. Mire lo que dice. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solamente una persona que tenga necesidad, que tenga hambre, que tenga escasez, al leer este versículo podría entender que hay alguien que puede suplir el hambre, si fuera solamente así. Pero es que el Señor Jesucristo no quiere solamente satisfacer el deseo de calmar
el hambre en una persona comiéndose un pan. No, el Señor Jesucristo quiere suplir la necesidad que el hombre tiene, que es la necesidad más grande, y es la salvación de su alma. Estamos en un día que se celebra el Día de la Madre, y es un día especial, seguramente para celebrar con las madres, para dar un regalo, para muchas cosas. Y es el día donde nosotros, los que tienen su mamá, pueden ir y darle un regalo y pueden compartir con ella y tener esos momentos especiales. Pero cuando un día esa mamá no esté, solamente van a quedar los recuerdos, solamente quedarán los recuerdos, y qué bueno que fueran los mejores recuerdos, solamente quedarán los recuerdos, pero todo pasará a la historia. Pero con el Señor Jesucristo no fue así. El Señor Jesucristo no es una historia para contar. El Señor Jesucristo no es una historia que quedó allá en el pasado. El Señor Jesucristo es una verdad allá en una tumba fría, que Él murió, que Él fue sepultado, que Él resucitó. Pero el Señor Jesucristo es es el Dios eterno que se hizo hombre y vino, murió, pero hoy Él está. Él está para salvar al hombre pecador. Y ese es el buen mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que el Cristo que murió en la cruz del Calvario no quedó allá en la tumba. Él sí fue sepultado, porque era necesario que Él fuera sepultado, pero era necesario también que Él resucitara. Y Él resucitó con poder. Y la Escritura nos dice que Él resucitó y Él se le apareció. Y juntamente con Él resucitó, y muchos de los que habían dormido también se levantaron de la tumba, mirando el poder de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice también ahí en Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Dice en el verso 6:35, yo soy el pan de vida. Ahora en el 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos pasando una crisis mundial. Estamos pasando una crisis mundial donde el mundo entero está afectado por tantas cosas que están pasando, la economía, la salud. Y lo más seguro es que en este mundo donde estamos, lo más seguro es que esto va de mal en peor. Lo más seguro es que esto no va a mejorar, porque la misma Escritura nos lo declara a nosotros. Para los que conocemos en Cristo, aunque este mundo va de mal en peor, o dicho de pronto de otra manera, aunque va de la luz a las tinieblas, llevando allá al hombre más, al lugar más oscuro, para los que creemos en Cristo, ya sabemos. Y nosotros tenemos tranquilidad, no porque no nos atormente las tinieblas y la escasez y la necesidad y la enfermedad. No, no, sí, claro, o en la humanidad de nosotros nos afecta. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos paz en nuestros corazones, porque Él es la luz del mundo. Y si Él, siendo la luz del mundo, Él está en nosotros, podemos tener toda la paz. Porque en nosotros, por muy oscuro que este mundo se ponga, no van a haber tinieblas. Pero mi amigo, usted en esta noche que sabe que Cristo no es su Señor, allí es donde usted necesita de verdad confrontarse con esta verdad. Jesús es la luz del mundo, y si usted sabe que Cristo no es su Señor, usted anda en tinieblas. Eso es lo que dice la Escritura. Y yo no necesito decirle a usted qué es andar en tinieblas, porque la vida suya, la misma conciencia de usted lo lleva a la verdad, y usted sabe qué es andar en tinieblas. A una persona nadie necesita decirle o explicarle qué es el pecado. A un niño de 7 años, de 6 años, seguramente no necesitamos explicarle qué es el pecado, porque el niño ya sabe qué es el pecado. El niño, cuando hace algo malo, el niño se esconde. Cuando la mamá le dice que no abra la nevera y coja algo de la nevera, el niño tira lo que sea para que la mamá no lo vea. El niño ya sabe qué es el pecado. Usted sabe qué es el pecado. Y andar en pecado es andar en tinieblas, es andar en la oscuridad. Y el único que puede poner al hombre en la luz es Cristo.
Únicamente cuando el hombre va postrado a los pies de Jesús. Únicamente cuando el hombre de verdad se humilla y cae postrado, arrepentido delante de él. Yo les digo, andar en tinieblas no es bueno. De ninguna manera, andar en tinieblas no es bueno. Pero yo les quiero decir, lo poco que la Escritura nos deja ver a nosotros de las tinieblas eternas, un lugar que se llama infierno, es bastante tenebroso. No solamente es tinieblas, no solamente es un lugar incómodo, es un lugar de tormento, es un lugar donde hay una llama, es un lugar donde usted va a recordar a los seres queridos, donde usted va a sufrir seguramente pensando en que usted está en ese lugar de tormento y hay muchos de su familia que van a ir al mismo lugar si no creen en Cristo. Eso es lo que la Escritura nos habla a nosotros. Pero hoy usted puede cambiar su eternidad, si usted quiere. Si usted quiere cambiar su eternidad, usted puede ir a los pies de Jesucristo arrepentido. Y no solamente ser salvo usted, sino que usted puede ser usado por Dios para que su familia, que no cree en Cristo, también conozca y sea salvo. Este mensaje es maravilloso. Este mensaje es maravilloso. En este año pasado, todos los que estuvimos nosotros con el problema del COVID, recuerdan que si alguien salía diciendo que el cimarrón molido era bueno para el COVID, todo el mundo tomaba cimarrón molido y usted le decía al vecino y le decía al otro y no importa lo que pasara, pero el cimarrón era bueno. Así no sirviera, usted decía que eso era bueno. Y seguramente el cimarrón no servía para nada. Seguramente lo único que hacía era mancharle la cara. Pero ¿sabes una cosa? De este mensaje que estamos hablando no es así. Este mensaje es verdad. Mira, es el único mensaje que tiene un 100% la verdad. ¿Y saben por qué? Porque este mensaje viene del cielo. Este mensaje es puro. Este mensaje no tiene intermediarios. Este mensaje no tiene nada. Este mensaje es la verdad de Dios para usted, si usted lo quiere recibir. Dice en Juan 15:5, dice el Señor, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tan triste cuando andamos por este mundo y vamos tropezando de piedra en piedra, cuando por donde nos metemos las cosas nos salen mal, cuando todo lo que hacemos no funciona. Pero ¿sabes algo? Yo no quiero hablar de negocios, yo no quiero hablar de salud, no, porque todos vamos a pasar por situaciones como esas. Pero qué interesante cuando la Escritura nos dice a nosotros, utilizando un ejemplo solamente, que si usted no conoce a Cristo como su Señor y su Salvador, las oraciones que usted haga delante de Dios, esas oraciones quedan allí, no pasan más allá. Dice allá en Juan. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero el versículo no termina allí. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Dios escucha la oración de todos los pecadores redimidos, arrepentidos, aquellos que han ido a Cristo. Dios escucha la oración de ellos. Pero de una persona que no ha sido arrepentida, de una persona que no tiene la seguridad de su salvación, esa oración, según la Escritura, no la escucha Dios. ¿Por qué? Porque es necesario ir a Cristo. Porque Cristo es el mediador. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Él es el mediador. Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, podíamos decir que Él pone una mano en la tierra, pone una mano en el cielo. Por eso Él dice, yo soy el camino. Nadie puede ir al Padre sino por Jesús. Es tan sencillo, de verdad. Mire, a usted que lo pongan a hacer una guasal y no la sepa hacer, es válido. Se le olvidó hacerla. Pero esto es mucho lo sencillo. O sea, es muy sencillo para el efecto que tiene para el que cree. El mensaje del Evangelio es sencillo. Le costó a Cristo en la cruz todo. Para nosotros no nos cuesta nada. Pero siendo un mensaje tan sencillo,
las consecuencias que tienen para el que cree la salvación del alma. Si usted fuera a regalar un reloj de oro que le valió no sé cuántos millones, ¿usted lo envolvería, le pondría un papel de regalo, esos regalos que valen 1,000 pesos por ahí en la tienda? No, déjeme decirle que no. Usted buscaría el mejor papel, lo más posible que se acercara a lo que va dentro. Imagínese usted, Cristo Jesús, el Dios eterno, el regalo que hay para que un miserable pecador como usted o como yo sea el que lo vaya a destapar. De verdad, no debería ser así, pero Dios dijo que así era. Era creer en Él para ser salvos. Dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hace un pastor? Un pastor cuida, un pastor apacenta las ovejas, un pastor está pendiente de las ovejas, pero él es el buen pastor. Dice allá en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el contexto habla a los creyentes, pero él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Dice allá otro pasaje por el mismo estilo, allá en Apocalipsis. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, él dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué interesante lo que la Biblia nos habla a nosotros del Señor Jesucristo. Pero dice en este versículo, yo soy el buen pastor. Mire, no dice que Él es el pastor. Él es el buen pastor. Si Él es el buen pastor, ¿por qué hay temor de usted en ir a Él en arrepentimiento? Muchas veces nosotros nos acercamos a personas sin conocerlas seguramente y aún hacemos sociedades con ellas. Aún hay mujeres o hombres que dicen, me enamoré a la primera vista y a los 2 días ya están con la persona. Algunos por internet, y yo no sé si eso funciona o no, pero yo sí he escuchado que algunos por internet se enamoran y hablaron no sé cuántos días y se encontraron luego después en un lugar y ya, y se fueron junticos, bien queridos. Y no hay temor de hacerlo. Pero el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y de él sí estamos diciendo, yo lo tengo que pensar. Hay que esperar un poco. Me da miedo. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Si tú sabes en esta noche que Cristo no es su Señor, mire, Él es el buen pastor. En Él hay buenos pastos. Y yo sé que donde usted está en esta noche, si sabe que usted no es salvo, yo sé que usted no anda en buenos pastos. Yo sé que no. Porque los únicos pastos buenos los encontramos en Cristo. No hay un lugar más tranquilo que estar en la presencia de Jesús. Y por esa razón usted, su vida es como es. Por esa razón usted que sabe que Cristo no es su Señor, por eso usted sabe que hay un gran vacío en su vida. Por eso usted muchas veces quiere llenar ese vacío con tantas cosas y nunca lo puede llenar. Pero qué importante para los que hemos experimentado por la gracia de Dios este mensaje tan precioso. Hemos experimentado y podemos decir, Él es el buen pastor. Yo puedo decir, Él es mi buen pastor. Porque les quiero decir, desde el momento que yo entregué, que por la gracia de Dios conocí a Cristo, desde ese día, yo sé que los pastos que Él me ha dado son muy buenos. Él es el buen pastor. Dice en el Juan 10:7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Imagínense, Él es el buen pastor, pero Él dice también, yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando estoy pensando en la puerta de las ovejas, una puerta da seguridad. El hermano utilizaba esta mañana, hablaba algo de vivir en un barrio muy peligroso, y él decía que aquí en Tuluá seguramente no los hay, y ojalá que así sea. Pero vivir en un barrio muy peligroso, y usted viviría en un barrio como esos, sin puerta.
Mire, puede ser el mejor barrio y usted no va a estar sin puerta. La puerta da seguridad, la puerta da tranquilidad, pero Él es, dice Él, yo soy la puerta. Solamente en Cristo hay tranquilidad. Solamente en Cristo hay la paz. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, dice Él, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Lo que hablamos ahora. Él es la puerta. Una vez escuché a un hermano utilizar esta ilustración. Aquí hay una puerta y yo estoy aquí. ¿Cuántos pasos tengo que dar yo para estar dentro de la puerta? Tengo que dar un paso para estar dentro de la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Usted necesita dar un paso de fe para creer en Jesús, para arrepentirse, para reconocer que es un miserable pecador, porque Él es la puerta de las ovejas. Si usted no entra por la puerta que es Cristo, Él no podrá ser la puerta suya. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De este tendríamos para decir muchas cosas, pero solamente quiero pensar, Él es el camino. Nosotros escuchamos en la calle que dice, todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Eso escuchamos? Escuchamos gente que dice eso. Estos días hablaba yo, estaba por allá haciendo una fila en un lugar y me encontré, habían dos señoras ahí y ellas hablaban y yo, bueno, yo como no quería escuchar mucho el tema que estaban tocando, pero yo me entré un poquito porque yo quería decirles algo del Señor. Y alguna de ellas dijo, sí, es que todas las religiones, así como hablan las señoras, ¿no? Así. Es que todas las religiones nos llevan a Dios. Y yo con mucho respeto le dije bueno, que había que mirar bien de qué se trataba y ahí tuvimos una charlita. Pero Él es el camino. Él es el camino. Mire, Él no es la religión que lleva, no, Él es el camino. Él es el camino. Y yo sé que si Cristo no es su Señor, su camino es un camino horrible, insatisfecho, triste, lo que sea. ¿Saben por qué? Porque en este camino nosotros encontramos la verdad y encontramos la vida. En este camino, esto es lo que dice la Escritura. Él es el camino, la verdad y la vida. En este camino nosotros encontramos la verdad y encontramos la vida. Algunas veces nosotros cuando vamos manejando en una ciudad que no conocemos, a veces ponemos el aparatico este que nos ubica y a mí me ha pasado muchas veces. Yo lo he puesto y cuando miro me lleva para otro lado y yo como, me pierdo. Digamos que es confiable, pero no termina siendo confiable 100%. No termina siendo confiable, aunque lo usamos porque lo necesitamos. Pero mire, Él es el camino. Este camino es confiable, porque Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino. Terminamos mirando el séptimo. Dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Mire, les digo, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la vid verdadera, el camino. Si estos 6 nombres que encontramos o que hemos mirado en la Escritura estuvieran, pero no estuviera este de Juan 11:25, lo otro realmente quedaría corto. ¿Y saben por qué?
porque Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la vid verdadera, Él es el camino, porque Él resucitó. Mire lo que dice Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Dígame usted, ¿quién más se podría atrever a decir tal cosa? Mire, nadie, jamás, el hombre más poderoso sobre la tierra podrá atreverse a decir tal cosa. Pero él dice, y yo me imagino con la ternura que lo dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero no termina ahí. El que cree en mí, mire, esto es precioso, esto es como para enmarcarlo. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la escritura en Efesios que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios a los muertos en delitos y pecados, Él quiere darles vida eterna. Y Él les da vida eterna. Él puede darles vida eterna porque Él es la resurrección, porque Él es la vida y el que cree en Él no morirá. Entonces, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la vid verdadera, Él es el camino, Él es la resurrección y la vida. La pregunta que tendríamos que hacer, ¿qué más necesito para creer en Él como mi Señor? ¿Habrá algo que tengo que saber más para de verdad creer en Jesús? Él quiere ser Señor y Salvador. Él ya murió y resucitó por usted. Si usted reconoce que es un pecador, ya clasifica para ser salvo. Pero algo interesante, ese pero debía haberlo puesto con mayúscula. Pero esto no es suficiente, es necesario el arrepentimiento. Hay personas que dicen, es que yo sé qué es el Evangelio, y es posible que usted sea uno de esos. Yo sé qué es el Evangelio, pero con que usted sepa qué es el Evangelio no es suficiente. No es suficiente con que usted lo entienda. Es necesario creer en Jesucristo para ser salvo. Es necesario arrepentirse de su pecado, nacer del nuevo. El mensaje del Evangelio es cumplido en usted en el momento que va al arrepentimiento a los pies del Señor Jesús. Quiero terminar leyendo lo que dice en Romanos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Miren lo que dice diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurados, felicísimos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire, esto es maravilloso. Imagínese que usted siendo el hombre o la mujer que es tan pecador, Dios diga que es bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Y para que esto sea posible, es entonces necesario arrepentirse. Es necesario ir a los pies de Jesús y reconocer el pecado. Yo podría quedarme no sé cuánto tiempo más diciendo, pero lo único que yo quiero decirles, solamente en Cristo hay salvación. Y si usted va a Él en arrepentimiento y salvación para usted. Y si no, tranquilo, no se preocupe, que su vida va a continuar seguramente igual. Pero si la muerte le sorprende, vas a estar eternamente atormentado en un lugar que se llama infierno, lugar de tormento. Y eso no es lo que Dios quiere para usted. Dios quiere salvarle, si usted quiere. No piense, como muchos dicen, Dios sabrá. No, 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 no. Dios sí sabía y Dios sí sabe, pero Dios ya envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. No hay otra obra por encima de esa que Dios vaya a hacer, ni Él va a hacer. Cristo ya murió y Él quiere salvarlo. Vamos a orar. Dios, una vez más nos acercamos, Dios, dando gracias porque este mensaje, Dios, tan sencillo, que tienes en tu palabra,
nos da la oportunidad en esta noche de hablar de Él. El mensaje que transforma, que salva, que cambia la eternidad del hombre pecador. Nuestro Dios, oramos para que las personas que escuchan, Dios, puedan ser persuadidas por el Espíritu Santo y convencidas, Dios, llevadas al arrepentimiento para nacer de nuevo. Dios, que sus conciencias les acuse de tal manera que no les deje tranquilos hasta que caigan postrados delante de aquel que solamente puede perdonar pecado. Alabamos su santo nombre, Dios, y ponemos nuestras vidas delante de ti, dando las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El Señor les guarde.